El estadio está en silencio y, por un segundo, parece que el tiempo también ha decidido detenerse. La pelota abandona sus manos con una suavidad casi irreal, dibuja un arco perfecto y atraviesa la red sin tocar el aro. No hay grito inmediato, solo un murmullo contenido, como si todos entendieran que no están viendo un simple enceste, sino la confirmación de una vida entera dedicada a ese instante. Ella baja los brazos, respira hondo y el rostro revela algo más que satisfacción. Revela supervivencia. ¿Cómo se llega a ese punto cuando el cuerpo ya ha pedido rendición tantas veces? ¿Cómo se construye una leyenda cuando el precio es aprender a vivir con el dolor? Lauren Jackson no nació en el ruido de los grandes escenarios. Creció en Albury, una ciudad tranquila de Australia donde el básquet no era espectáculo global, sino rutina familiar. Su madre había sido jugadora profesional. Su padre también conocía el juego. Para Lauren, el balón no era un objeto, era parte del lenguaje del hogar. Desde niña entendió que la altura que la hacía distinta en la escuela podía convertirse en ventaja en la cancha, pero también entendió algo más, que el talento no es indulgente, exige. En la adolescencia ya destacaba con una madurez que descolocaba a sus rivales. No era solo su estatura, era la coordinación, la lectura del juego, la determinación en la mirada, mientras otras jóvenes soñaban con encajar. Ella comenzaba a aceptar que su destino era sobresalir. Ese fue el primer punto de no retorno, decidir que no iba a minimizarse para que los demás se sintieran cómodos, decidir que su tamaño, su ambición y su carácter no serían disculpas. Australia pronto le quedó pequeña. El mundo empezó a pronunciar su nombre con expectativa. Cuando cruzó el océano para jugar en la WNBA, no lo hizo como promesa frágil, sino como declaración. Seattle la recibió con curiosidad y terminó rindiéndose ante su autoridad. No tardó en convertirse en el eje del equipo. Cada balón en sus manos parecía inevitablemente destinado al aro. Cada movimiento tenía una mezcla de potencia y elegancia que resultaba hipnótica. Pero el éxito temprano trae una carga invisible, la obligación de sostenerlo. Los títulos comenzaron a llegar. Campeonatos, premios individuales, reconocimientos que confirmaban lo que ya era evidente. Era una de las mejores del mundo. Sin embargo, detrás de los flashes y las celebraciones, había noches de hielo sobre las rodillas y silencios prolongados en habitaciones de hotel. La presión no solo venía de rivales, venía del estándar que ella misma había creado. Cuando eres la referencia, no puedes permitirte ser humana, o al menos eso es lo que el entorno te hace creer. Con la selección australiana, las Opals, el desafío era aún mayor. Representar a un país no admite medias tintas. En los Juegos Olímpicos, bajo la mirada del planeta, Lauren asumió un rol casi mítico. Cada torneo era una batalla contra gigantes, especialmente contra la potencia estadounidense. Allí surgió otro punto de no retorno, entender que no bastaba con ser brillante, había que ser resistente. Las derrotas dolían, pero las medallas también pesaban. Porque cada logro alimentaba la expectativa de que el siguiente debía ser más grande. El cuerpo empezó a enviar advertencias, lesiones en la espalda, en la rodilla, en el tobillo, operaciones, rehabilitaciones interminables. El dolor dejó de ser un visitante ocasional y se convirtió en compañero permanente. Hubo temporadas en las que caminar sin molestias parecía un lujo. Sin embargo, cada vez que el médico sugería prudencia, ella escuchaba otra voz, más profunda, que le recordaba quién era. Volver a la cancha no era solo deseo competitivo, era identidad. El conflicto ya no era contra rivales ni contra sistemas, era contra el propio cuerpo, y ese es el adversario más cruel, porque conoce cada límite. En más de una ocasión pensó en retirarse. Hubo lágrimas lejos de las cámaras, frustraciones que no se traducían en titulares. Cuando una atleta ha dominado el mundo, aceptar la fragilidad es una humillación silenciosa. Ese fue el tercer punto de no retorno,
comprender que el legado podía romperse si insistía, o desaparecer si se rendía. Eligió seguir. Su regreso después de largas ausencias no fue un cuento de hadas inmediato. Hubo partidos donde el ritmo parecía haberse ido para siempre. Hubo críticas, dudas públicas sobre si debía insistir, pero en cada entrenamiento, en cada repetición, se reconstruía. No era la misma joven invencible de años atrás. Era una mujer que entendía el valor de cada minuto en la cancha. Esa transformación cambió su juego, más cerebral, más selectiva, igual de letal. El mundo la había visto ganar, pero ahora la veía resistir, y esa resistencia generaba una admiración distinta, más profunda. No se trataba solo de puntos anotados, sino de voluntad. Cada salto era una negociación con el dolor, cada caída, un recordatorio de que el tiempo no perdona. Aún así, seguía encontrando la manera de marcar la diferencia. Como si la experiencia hubiera refinado su instinto. En el plano personal, también hubo sacrificios, relaciones que no sobrevivieron a los viajes constantes, momentos familiares perdidos, la soledad de quien pasa más tiempo en aeropuertos que en casa. El éxito profesional rara vez es gratuito, y en su caso, el costo fue alto, pero nunca permitió que la amargura definiera su narrativa. Si algo caracterizaba a Lauren era la honestidad brutal con la que enfrentaba sus propias dudas. Llegó un momento en que el retiro pareció definitivo. El cuerpo estaba exhausto, la mente, saturada. Aceptar el final parecía un acto de madurez, y sin embargo, incluso entonces, el básquet seguía latiendo. Cuando anunció su regreso a la Liga Australiana después de años lejos de la competencia, muchos lo consideraron una locura romántica. ¿Para qué arriesgar lo ya construido? ¿Para qué exponer la imagen de leyenda a la posibilidad de un declive público? La respuesta estaba en la esencia. No jugaba para proteger un pedestal, jugaba porque todavía sentía el llamado. Ese regreso fue otro punto de no retorno. Ya no había nada que demostrarle al mundo, pero sí algo que demostrarse a sí misma, que el amor por el juego era más fuerte que el miedo al fracaso. Y entonces ocurrió algo inesperado. No solo volvió siendo decisiva, como si los años de pausa hubieran concentrado su energía. Cada partido era una mezcla de nostalgia y presente. El público no solo veía a una campeona, veía a alguien que había desafiado el guión habitual del desgaste deportivo. No era una despedida lenta, era una reafirmación. En la última etapa de su carrera, la narrativa cambió. Ya no era la joven prodigio ni la estrella dominante, era la referente que inspiraba a nuevas generaciones. Las niñas que la observaban desde las gradas no solo veían talento, veían posibilidad. Veían que una mujer australiana podía conquistar ligas extranjeras, desafiar imperios deportivos y regresar cuando todos pensaban que era imposible. El cierre no llegó con estruendo, sino con serenidad. En su último partido, no necesitó cifras deslumbrantes para sellar su historia. Bastó con su presencia, con esa manera particular de recibir el balón, girar sobre su eje y lanzar con confianza absoluta. Cuando finalmente abandonó la cancha, no hubo dramatismo exagerado, solo una certeza compartida, algo irrepetible acababa de completarse. Lauren Jackson dejó más que trofeos. Dejó una redefinición de lo que significa grandeza en el deporte femenino. Mostró que el talento puede abrir puertas, pero es la resiliencia la que las mantiene abiertas. Enseñó que la vulnerabilidad no contradice la fortaleza, la humaniza, y que el verdadero legado no se mide en medallas, sino en la huella que permanece cuando el ruido se apaga. Al final, la imagen vuelve a ese tiro perfecto, suspendido en el aire. No es solo un lanzamiento, es la síntesis de años de sacrificio, de cirugías, de vuelos interminables, de críticas, de regresos improbables. Es la prueba de que, incluso cuando el cuerpo tiembla y el tiempo aprieta, la voluntad puede sostener el pulso firme. Porque su historia no trata únicamente de baloncesto, trata de identidad,
de enfrentar la fragilidad sin renunciar al propósito, de entender que el dolor puede ser maestro y no verdugo, y cuando se repasa su trayectoria, la pregunta inicial encuentra respuesta, se llega a ese instante decisivo aceptando cada caída como parte del ascenso, se llega pagando el precio completo. El estadio vuelve a respirar, la red aún se mueve levemente, y aunque el marcador cambiará, aunque nuevas figuras ocuparán el centro de la escena, hay algo que no se borrará. Lauren Jackson ya no necesita demostrar nada. Su legado está inscrito en cada jugadora que se atreve a lanzar sin miedo, incluso cuando el mundo espera que falle.